Muy buenos días, tardes, noches, abogada, o en el momento en que mire la grabación. Nosotros somos el grupo número 4 con respecto a la clase Derecho de los Tratados, concerniente al tema primero, de la primera diapositiva, compañero, por favor. Es concerniente al tema la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad. Ahora pasando a la siguiente firmina. Detallaremos cada uno de los integrantes del grupo. Como número uno, el compañero Lester Manuel Chavarría Canales, en su condición de coordinador. La compañera María del Carmen Cruz, el compañero Cristian Adalberto Martínez Cárdenas, que abogada, le solicito que lo pueda excusar debido a que problemas personales, él no ha podido comparecer a esta exposición, pero detallamos que él en todo momento estuvo presente tanto en en la entrega de la información correspondiente de cada uno, tanto en el desarrollo de de la exposición. Y la compañera Génesis Michelle Flores Cruz. Y como subcoordinadora abogada, mi persona, Wilber Manuel Galán Velázquez. Continuando ahora sí con el tema, ¿qué es el control de convencionalidad? Como lo establece la Firmina, es el que deben de realizar los agentes del Estado y principalmente, pero no exclusivamente los operadores de justicia. En este caso tenemos los jueces y los fiscales y los defensores para analizar la compatibilidad de las normas internas en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Cabe recalcar que este control es consecuencia directa del deber del Estado de tomar las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que han sido firmados se apliquen cabalmente. De hecho, compañeros y abogadas, el control de convencionalidad es uno de los puntos culminantes, por decirlo así, del conjunto de cambios que trajo consigo esta reforma, ya que este control de convencionalidad en América fue constituido, por decirlo así, en el año 2003. También cabe mencionar que en el artículo número uno de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que los estados partes se comprometen en todo momento a respetar lo que se establece en los mismos. En este aspecto, los tratados se firman para ser cumplidos, pero también para garantizar su pleno y libre ejercicio. Esto significa que en todo el Estado tiene la obligación de respetar, pero también la de garantizar todos los derechos que se establecen. El deber de esta garantía es el que da, por decirlo así, un fundamento y que lo que establece que según toda organización del Estado debe estar al servicio de los derechos humanos, en la medida en que estos derechos suponen la base legítima de, del hacer estatal de los mismos tratados internacionales. Esto es todo, abogada, de mi parte y continúa mi compañero Lester con el desarrollo de la exposición. Bueno, siguiendo con la exposición, abogada, yo explicaré qué es el bloque de constitucionalidad. Es el que está constituido por tres partes esenciales. Podemos decir las estrictamente vinculadas entre sí, la primera conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmáticamente y la tercera referente a la parte orgánica. Como podemos decir, el control, el bloque de constitucionalidad nos quiere dar a entender que los jueces, el Poder Judicial, tienen que estar sometidos a la Constitución de la República, a los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras, como por ejemplo los derechos humanos. En Honduras se dice también que somos un país violento a los derechos humanos, ya que la mayor parte de los funcionarios públicos, el 80%, no tienen el conocimiento mayor en derechos humanos. También podemos mencionar que Honduras ha sido sentenciado en diferentes sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a los deberes de los funcionarios cuando emiten una sentencia, por ejemplo, el derecho a la justicia, el derecho al debido proceso. A veces no, tenemos el ejemplo de la compatriota Berta Cáceres, que fue sentenciada, la persona que hizo ese delito. Esta ha sido mi participación. Seguimos con la compañera Carmen.
Buenas noches o buenos días o cualquier hora como especificó el compañero que pueda ver esta grabación. Pues voy a continuar con la exposición hablando sobre el tema, ¿verdad? Que eh, ¿quiénes hacen el control de convencionalidad? Bueno, dice también aquí, ¿verdad? Que es la obligación que tienen los estados, los jueces, los tribunales y toda persona, ¿verdad? Interna y aplicar las convenciones internacionales de derechos humanos y en todas estas resoluciones y las actuaciones. De igual forma, pues, velar, ¿verdad?, porque los efectos de las disposiciones contenidas en dichas convenciones no se vean mermadas por la aplicación de estas leyes concentradas a su objeto y el fin, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad?, que el control, ¿verdad?, de convencionalidad también, ¿verdad? Como lo especifica, tenemos que es la obligación de todo órgano o autoridad, ¿verdad?, del Estado que forma parte en esta convención y los cuales pues deben tener el marco en las respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, ¿verdad? También controlar estos derechos humanos de las personas sometidas sobre lo que es, ¿verdad?, la jurisdicción y que sean respetados y garantizados así también como una forma de mecanismo, ¿no? El cual, ¿verdad?, obliga a todos los jueces y estos órganos a prevenir, ¿verdad?, estas potencias sobre lo que son estas violaciones de derechos humanos. Continúa el compañero, la compañera. Perdón. Bien, siguiendo con la explicación, explicaré qué significa que el control de convencionalidad puede ser realizado en oficio. Recordemos también que el Poder Judicial puede mandar un oficio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emita, por ejemplo, seminarios en derechos humanos. Bien, la Corte ha dado un paso más y afirma la necesidad de que los países realicen el control de convencionalidad, pero se le recomienda de oficio, es decir, que se haga sin necesidad que se pida expresamente por alguna de las partes respecto a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. También dice que la Corte ha tenido que resolver algunos asuntos relacionados con el problema sin la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, como por ejemplo a veces en Honduras se han emitido sentencias cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a solucionar los problemas sin la debida jurisprudencia. También podría decir eventualmente que es el objeto del control de convencionalidad y condicional de oficio. Los dejaré con la siguiente compañera Génesis. Un gusto, abogada. Continuando con la exposición, haré mención acerca en qué consiste la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad. Basado en nuestra investigación, consiste en una obligación de garantía, es decir, que es una obligación que asume el Estado de organizar todo aparato del poder público para permitir el pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades que se reconocen en la Comisión Americana de Derechos sobre Humanos. Eh, Esto implica que los estados deben aportar medidas en el ámbito interno que permitan la compatibilidad de las normas internas del Estado en que sea también con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que sean maneras de condiciones efectivas que permitan el goce y el ejercicio de los derechos consagrados en la Convención, ya que las autoridades internas también están sujetas al imperio de lo que es la ley y por ello también están obligadas a lo que es lo que es a practicar las disposiciones vigentes en ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional, este debe ser con la Convención Americana, con todos sus órganos, incluidos sus jueces, también deben ser sometidos a la cual debe ser obligada a velar con lo que son los efectos de las disposiciones de la Convención que no se vean mermados por la aplicación de las normas contrarias a su objeto. Y aquí también los jueces y los órganos vinculados a la Administración de Justicias, en lo que los niveles están en la obligación de ejercer su ex oficio con el control de convencionalidad
Entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente el marco con sus respectivas competencias y sus regulaciones procesales correspondientes. En esa tarea, aquí los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia deben tener lo que es en cuanto no solamente el tratado, sino también la interpretación que el mismo ha hecho la Corte Interamericana. También consiste en lo que es la verificación en donde se realizan en que todos los agentes estatales sobre lo que es la adecuación de las normas jurídicas y prácticas internas de los instrumentos interamericanos, es que también sobre lo que deben ser, deben de ir sus estándares desarrollados por los órganos del sistema interamericano de protección. En la siguiente diapositiva vemos acerca lo que es la vinculación o qué vinculación tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el control de convencionalidad. Aquí el control de convencionalidad nos expone que tiene eh, una aplicación en el ámbito nacional e internacional en que tiene una dicha función en que se realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consiste en lo que es la expulsión de las normas contrarias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir de los casos concretos, también se someten lo que son los conocimientos de la Corte, que dicha función ha sido principal de la Corte Nacional de Derechos Humanos desde su entrada en funcionamiento, ya que el Tribunal Interamericano es el encargado de interpretar la Convención y realizar lo que son los actos y hechos de los Estados. Aquí la posibilidad para ejercer el control de convencionalidad a través de una habilitación constitucional. eh, aquí entendemos que dicho control debe realizarse en el sentido de que los entes nacionales les corresponde velar porque el contenido de las convenciones internacionales en que no se vean mermadas en su objeto y el fin al aplicar las disposiciones nacionales y demás entendido en que en tenor a los tribunales de cada estado se le otorga lo que es la obligación de la protección primaria de los derechos humanos, en que en cuanto deben también ser reconocidos tanto en las normas nacionales como en los tratados internacionales. Y aquí también en el ámbito interno, el control de convencionalidad es el que deben de realizar lo que son los agentes del Estado y principalmente, no exclusivamente los operadores de justicia, tanto como jueces, fiscales y defensores. En las, y esta fue toda la exposición. Espero que le haya gustado, abogada, y le haya aportado. Este es un aprendizaje que también nos enriquece nuestros conocimientos. Muchas gracias. Abogada, todavía no corte, compañero Lester, porfa. Ya dando una manera como a conclusión, agradezco a cada uno por el aporte que hemos dado en esta exposición y como lo mencionaba Lester al inicio, las atribuciones para impartir justicia es por medio de los jueces, fiscales y defensores. También nosotros a veces tendemos, mejor dicho, a confundirnos, así como estudiantes, también lo están los abogados. Y a veces nos confundimos qué es lo que prevalece, si es la Constitución de la República o los tratados, porque este es de debate que mayormente en las clases así de tratados internacionales se da. En relación tiene lógica, debido a que en el derecho interno, o sea, dentro de Honduras, prevalece la Constitución sobre los tratados internacionales, así como lo establece en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, si no me equivoco. Pero en el derecho exterior, los tratados prevalecen sobre la Constitución. Entonces, en este aspecto, la Constitución debe ser modificada, por decirlo así, en el derecho exterior para poder adquirir un tratado internacional. Esto como manera de conclusión, abogada, así como lo dijo mi compañera Génesis, esperamos haber abordado de la mejor manera este tema que ha sido de mucho aprendizaje para nosotros alrededor de los periodos y que nos servirá para identificar cada proceso correspondientemente a lo que son los tratados internacionales. Muchas gracias, abogada, y como lo dije al inicio, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Para alguna conclusión usted, Genesis? No lo grabó, o ya lo grabó. No, yo la tengo parada, yo tengo paradas ahorita.
No, pues ya sí. O no sé si quieren dar una conclusión más, no sé. Ahí está bueno, Lester. No le haga mucho. ¿O cómo lo mira usted? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Está bien. Yo lo veo bien. Yo desde mi punto de vista lo veo bien. Y ya cuando uno va por la última Pero clase, Lester no sé. ya cuando uno va por la última clase, Usted lo dijo. ¿mm? Usted lo dijo. Bien, entonces, ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? esta la hicimos con 25 minutos. Y ella 25 minutos. si ella solo pide 15 minutos. Perfecto, más bien no extendimos mucho. Más bien. Está Bueno, bueno. bueno, El compañero. yo lo voy a subir. Bueno, de mi parte estoy agradecido con ustedes. La verdad que ha sido un grupo comprometido. La verdad que Wilmer también ha sido una persona muy responsable. Les agradezco. Vieran que tengo un grupo que no quisiera volverlo a encontrar, pues sigan así, con esa gran disciplina. Y como me dijo mi jefe, si quieres ser el mejor, trabajar más que el que hace el 100, hacer el 150 vos. Entonces yo les agradezco de su parte y nunca se sabe, nos volvamos a encontrar, si puede ser en la práctica o en la vida real. No deben hablarme porque yo les voy a hablar y les voy a decir, ¿se acuerdan cuando nos despelamos allá? Y de mi parte estoy agradecido con ustedes, la verdad. Así se los digo. Me va a hacer llorar, Lester. Pucha. Todo. Se Cualquier puso cosa sentimental. siempre. Sí, cualquier cosa. Puso Bueno, sentimental. ojalá que el compañero Cristian se conecte con la abogada o se escriba con la abogada y le plantee. Bueno, nosotros ya explicamos que él participó y la verdad, para que él no lo perjudique. Pero no lo suba hoy, Lester, todavía. Súbalo hasta mañana. No, pero a YouTube lo Sí. voy a subir. Vamos a O esperar. súbalo, pues sí, súbalo. No, súbalo del todo. Ya el compañero Cristian ya se excusó. Que, Ya, ya que, no que, que- queremos. Ya. que hable con la abogada. Sí, porque yo ya quiero salir de esto ya. Porque incluso lo llamamos. Sí, porque la verdad que cuando uno ya va por la última clase, no quiero hacer Y nada. peor si el tercer parcial. Ah, Y peor si le faltan 5 puntos para pasar. Bueno, así como dijo Lester, les agradezco a todos por el compromiso. Nos ha costado, yo creo que en todo grupo se da eso, que a veces por el tiempo de los demás, porque todos trabajamos, todos estudiamos, pero igual les agradezco el tiempo. Igual como dije Lester, espero no verlos solo por una pantalla, sino tratar de verlos en la vida real también, porque todos vamos por el mismo lugar. Así que buenas noches a todos, les agradezco y ya podemos salir de esto. Ya saben que somos colegas. Algún día nos vamos a encontrar. Igual, compañero. Compañeros. Lester, me avisa cuando ande por aquí. Dele, no, y ahí tengo guardado un número.